Bueno, buenos días a todos. Me alegra estar aquí en esta primera jornada de entrenamiento de cristómanos.org. Yo soy Juan León, soy el fundador, el desarrollador, y junto con otros amigos que son diseñadores, pues hemos podido dar vida a este proyecto. En primer lugar, me gustaría que me confirmen todos por el chat si están escuchando bien, por favor, porque va a ser importante. Voy a ir hablando despacio para que podamos ir entendiendo todos. Pero bueno, para mí es un honor de verdad que se hayan conectado, que hayan decidido participar de esta primera jornada. Les pedimos disculpas por la demora en iniciar, pero bueno, como ustedes han experimentado en muchos de sus servicios, siempre surgen problemas, ¿no? Aun cuando hemos probado toda la noche antes, pero bueno, tuve un inconveniente con la cámara que me tocó armar toda otra cuestión para que funcionara. Pero bueno, lo importante es que estamos conectados y para mí es un gusto de verdad que estén ahora. Yo sé que en el transcurso van a ir llegando otros, pero ¿qué les parece? Si, a ver, acá están los chats, voy a ver si se escucha todo bien. Bien, sí, me parece que todos se escuchan bien, así que me quedo tranquilo. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Vamos a dar inicio. ¿Qué les parece si primero oramos, verdad? Porque como cristómanos que somos, es decir, que amamos al Señor Jesús, pues no podemos hacer nada sin la oración y sin su voluntad y su gracia. Amén. Así que vamos a orar todos allí por un momento. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana, Señor. Y es un privilegio, Señor, para mí poder dar esta capacitación a tu iglesia, Señor. Yo oro por cada iglesia, por cada ministerio que está aquí representado, Señor. Y yo oro para que tú seas allí dando gracia y favor, dones, inteligencia sobrenatural, Padre, para que puedan desarrollar sus equipos creativos, audiovisuales. Y colocamos en tus manos, Espíritu Santo, esta capacitación y te damos toda la gloria, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a iniciar. Voy a ir compartiendo algunas cosas. Muy bien, creo que ahí todos ya están viendo pues las diapositivas o las plicas, ¿verdad? Bueno, a mí me da mucho humor en cada país cómo cambia el nombre de las cosas, ¿no? Pero bueno, voy a decir diapositiva que es lo más general. Entonces, en primer lugar, bienvenidos. Y quiero que veamos primero qué es Cristómanos. ¿Sí? Voy a volver a aclarar qué es Cristómanos. En primer lugar, pues somos un portal web de recursos creativos para la iglesia de habla hispana. ¿Sí? Y por ahora únicamente estamos disponibles en español. Tenemos proyecto de pasarnos también a portugués, a inglés, pero bueno, es mucho recurso y mucho trabajo, ¿no? Pero nuestra misión es ayudar a las iglesias a desarrollar su área creativa multimedial a través de distintos recursos creativos. Y nuestra visión es ser el portal de recursos gratuitos con mayor cantidad de herramientas. Pues es lo que aspiramos a hacer, ¿no? Esperamos ser un gran contenedor de recursos, diseños, tutoriales, en fin, todo lo que sea de ayuda para la iglesia, para ayudarla en su desarrollo de sus áreas multimediales, creativa, etcétera. Entonces, ¿quién es Juan León? Pues su servidor. Es un privilegio para mí, de verdad, poder presentarme delante de ustedes. En primer lugar, amo a Jesús con todo mi corazón. Estoy felizmente casado con mi esposa Lorena y voy a ser papá. El otro año voy a ser papá, así que estamos muy felices por este regalo que el Señor nos dio. Soy pastor en mi lugar, Buenos Aires, en la iglesia aquí en Buenos Aires, en Capital Federal, en Argentina. De nacionalidad, soy colombiano, pero hace 12 años pues el Señor me llamó a este país hermoso, a la Argentina, que lo amo con todo mi corazón. Por eso como que mi tonada no cuadra con el país donde estoy ahora. Pero bueno, soy pastor en mi lugar, Buenos Aires, la iglesia que pues, fundó mi pastor Edison Bernal, hace ya también 12 años que lo conozco. Él es mi pastor aquí en la capital, yo soy un pastor asociado, ¿sí? Sí, ahí dice que eso mismo se estaban preguntando por el acento. Sí, pero bueno, yo sabía que iba a tener que aclararlo.
Pero créanme que de colombiano me queda muy poco porque amo tanto a Argentina, a pesar de los problemas que estamos teniendo, pero me fascina mucho vivir aquí en Argentina. Amo con todo mi corazón este país hermoso. Un poco esto. Ahí, ahí. Creo que hay un micrófono. A ver, les pido por favor si podemos cerrarlo para que no hayan... Ahí estamos. Muy bien. Y bueno, soy diseñador gráfico de profesión, hace 15 años, y actualmente soy coordinador de diseño en la Universidad Austral, aquí en Argentina. Ya trabajo allí en la universidad hace 4 años, en el área de comunicación, coordino el área de diseño. Y pues aparte soy teólogo también, estudié también teología, pero bueno, esto es solamente para que vean, pues de pronto quién está detrás de Cristómanos. Nunca me mostré antes realmente porque lo que me interesa realmente es que puedan disfrutar de los recursos, del portal y todo esto. Solamente que, bueno, para la capacitación sí vi necesario, pues por lo menos que vieran un rostro detrás de todo esto. Y pues mi portafolio, mi sitio web es juangrafico.com. Allí pueden ver mis trabajos, lo que he hecho. Muy bien. Vamos a dar inicio entonces. ¿Estamos preparados? Entonces recuerden algunas pautas. Les encargo por favor, no habiliten su micrófono mientras estamos en la capacitación, porque vamos a tener 3 sesiones y cada sesión va a tener un pequeño receso, pero antes del receso voy a dar lugar a preguntas que puedan llegar a tener de lo que estamos hablando. ¿Listo? En segundo lugar, les pido que las preguntas sean relacionadas directamente con lo que estamos hablando. Por ejemplo, hoy no vamos a tratar temas de ProPresenter, de OBS, de streaming, de algunos aspectos de cámaras, sonido. No vamos a tratar eso hoy, no voy a responder preguntas sobre eso. Únicamente vamos a hablar, como dice el título, vamos a hablar lo esencial. Vamos a ver identidad, color, tipografía y composición en esta primera sesión. En la segunda sesión vamos a empezar a diseñar ya. Yo les voy a pedir que tengan su Photoshop listo, las fuentes que le pedí. Y en la tercera sesión vamos a seguir diseñando, pero entonces ustedes de lo que hayan diseñado van a compartirlo. No se preocupen que esto no va a ser un muro para criticar ni nada, sino lo que estoy queriendo ver es que esto no sea un mero curso que ustedes vieron con su teléfono en la cama, sino que realmente estaban practicando lo que estaban viendo, ¿sí? Porque realmente lo que voy a enseñar hoy quizá lo pueden conseguir en YouTube. O sea, en YouTube hay de todo. Si vos eres autodidacta, casi que te puedes armar tú solo una carrera de diseño con todo el contenido que hay en YouTube. Pero yo lo que estoy buscando hoy es que podamos diseñar juntos, que podamos practicar y sobre todo quiero ver lo aprendido puesto por práctica. ¿Listo? Esto va a ser importante. Al final también vamos a regalar unas sorpresas, unos premios que tengo. Entonces, recuerden solamente preguntar eso en el chat, por favor, también únicamente usarlo para el propósito que estamos usando hoy. No anuncien su streaming, no anuncien su evento de la iglesia. Creo que aquí ya vemos muchas iglesias conectadas, entonces vamos a enfocarnos en lo que es diseño meramente, que es lo que necesitamos aprender. Voy a leer un momentito el chat, a ver si de pronto hay algo que quiera aclarar antes de empezar. No, bueno, muchas gracias a ustedes, todos me agradecen, me escriben que se escucha bien. Luego lo que sí me gustaría, mientras empezamos, es que me escriban de qué país se conectó cada uno. ¿Listo? Me gustaría mucho saber qué países pudimos bendecir esta vez. Entonces ahí en el chat vaya conectando, yo soy de tal ciudad, de tal país. Y mientras tanto, pues vamos a dar inicio. Luego ya están saludando a cada país. Muy bien, vamos a continuar entonces. Bueno, entonces, en el marco de lo esencial, que lo he titulado lo esencial, esta primera parte, ¿sí? Vamos a comenzar viendo identidad, ¿sí? Porque esto es la esencia del diseño. Realmente diseñar no es meramente juntar unas tipografías, unos colores, ¿verdad? No es meramente
tomar unas fotos y colocarlas, por más de que se vean bien, ojo, pero eso no es diseñar. Diseñar tiene que ver con comunicar una identidad de algo. Y esto es muy clave porque como iglesia, ustedes que son de pronto encargados del área creativa de su iglesia, necesitan tener clara la identidad de su iglesia. Porque toda iglesia tiene una identidad. Por más de que existan modas hoy en día, ¿cierto? Están las iglesias hipster, luego están las otras que son más electrónicas, luego están las otras que son más conservadoras, de verdad. Pero más allá de eso, a cada iglesia y a cada pastor, Dios le entregó una visión, y esa es la identidad de la iglesia, ¿verdad? Y la identidad de tu iglesia se compone en primer lugar de la visión que haya recibido tu pastor. ¿Sí? Hay preguntas en iglesias hipster. Bueno, me refiero a toda esta nueva onda en la parte sobre todo de diseño se ve evidente, es una onda que viene muy de Estados Unidos, pero bueno, no voy a entrar en ese tema. Me refiero mucho a la parte visual de cómo se muestran en su comunicación las iglesias. ¿Listo? Para de pronto no generar confusión. Entonces, la identidad de la iglesia se compone de los atributos que tenga, o sea, qué cosas tiene la iglesia para ofrecer a tu ciudad. La identidad se compone también de la ciudad en donde estés, ¿sí? Y eso afecta mucho la comunicación que desarrolles en el área audiovisual, ¿sí? Porque cada país, en cada ciudad, esto en marketing se conoce como los nichos o los grupos objetivos. Y la iglesia también tiene esto, la iglesia no puede dejar de lado esto, porque según la zona donde estés ubicado, según el lugar donde Dios plantó esta iglesia, hay un contexto económico, hay un contexto social, hay un contexto inclusive político, hay cosas que afligen a la ciudad, en otras cosas son fuertes, ¿verdad? Y todo esto hace parte también de la identidad de la iglesia, porque justamente la iglesia en una ciudad, en un barrio, en un país, es un faro de luz para la sociedad. Entonces, la identidad de la iglesia no se compone meramente de paredes para adentro, sino se compone también en el contexto que tiene la gente en el barrio, en la ciudad o en el país donde estén. Y también cada iglesia es distinta. Eso es lo hermoso del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y eso es algo que debemos entender. Cada iglesia es distinta. Inclusive iglesias que tienen sus anexos, por ejemplo, también los anexos, por más de que vienen de una iglesia madre, esa iglesia, por más de que es hija, así como en lo natural, el hijo se parece un poco al padre o a la madre, pero al fin de cuentas son distintos, ¿verdad? Tienen una identidad propia. Entonces lo mismo pasa con la iglesia. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de diseñar, a la hora de hacer cualquier trabajo multimedial para la iglesia, conocer bien la identidad. Y si de pronto vos dices, bueno, yo no tengo muy claro esto, yo estoy seguro que si le invitas un café a tu pastor o a tu pastora y le haces estas preguntas, muy seguramente vas a poder juntar toda la información para determinar cuál es la identidad de tu iglesia, ¿verdad? Entonces, si comprendes la esencia de tu iglesia, vas a poder diseñar mejor, ¿sí? De pronto aquí alguien me estará diciendo, bueno, yo soy realmente, vengo de un centro bíblico, trabajo para un centro bíblico, otro me dice, yo soy un artista cristiano, en fin, todo esto que estoy enseñando aplica. Tienes que aplicarlo si eres alguien, por ejemplo, alguien que está incursionando en la parte artística, musical, también necesitas una identidad, también necesitas una visión, unos diferenciales, unos atributos, etc. Entonces, volviendo al punto, lo que pasa es que esta capacitación la quiero enfocar en iglesias, que es el objetivo de poder ayudar, ¿no? Entonces, necesitas comprender bien cuál es la identidad de tu iglesia, ¿bien? Inspírate en otros, eso está perfecto, inspírate, ¿sí? Pero no copies, no copies. Porque, a ver, de pronto, algunos estarán en desacuerdo conmigo con lo que voy a decir, pero realmente en lo que he visto en los últimos años de cómo se comunican las iglesias, no en forma general, pero un porcentaje importante, sus diseños van cambiando según la moda. Entonces, por ejemplo, ahora que me voy a adelantar un poquito a algo que vamos a ver más adelante, pero ahora
está pegando mucho el surrealismo, ¿cierto? Entonces ya empecé a ver toda una oleada de comunicaciones de iglesias surrealistas, ¿verdad? Que es una mano cortada, el rostro de algo mezclado con algo, ¿cierto? Pero por más de que estén estas tendencias, que ya lo vamos a ver, tú necesitas tener un plan con la identidad de tu iglesia. Inspírate, pero tiene más prioridad la identidad que hayas establecido con la iglesia y el patrón de diseño que necesitas crear. Ahora, de pronto tú me estás diciendo, no tengo ni la menor idea de cómo hacer esto. Bueno, justamente ahora en esta introducción vamos a ver esto, porque es muy importante. Realmente no podemos diseñar meramente porque vi algo en otra iglesia que me gustó y ya lo quiero colocar en mi iglesia, ¿verdad? Eso realmente no está bien, porque entonces lo que sucede, por ejemplo, en redes sociales, es que la identidad de tu iglesia nunca se termina de establecer y posicionar. Siempre estás cambiando, siempre hay vertientes de diseño distintas, meramente porque vi en otro lugar, porque X iglesia lo está usando, entonces yo lo voy a usar. Pero esto es un error, porque algo que tú necesitas construir en las redes sociales, más que likes, más que buena onda, es identidad y es posicionar la identidad de tu iglesia, ¿sí? Luego, elabora lo que ya dije antes, elabora un marco de trabajo para diseño. O sea, no te levantes cada día a pensar qué voy a diseñar, sino planifica las comunicaciones de tu iglesia, qué necesitas diseñar y crea un marco de trabajo para esto, ¿verdad? Planifica una evolución de tu diseño. Entonces, ahora vamos a ver de pronto cómo crear un patrón de diseño básico. Entonces, ahora no está mal. Por ejemplo, tú puedes decir, bueno, yo estoy encargado del Ministerio de Jóvenes, del área audiovisual del Ministerio de Jóvenes. Entonces, tú puedes decir, pues la tendencia surrealista va a ser el fuerte mío porque es como la onda ahorita, es como es un lenguaje de los jóvenes, ¿verdad? Entonces, tú puedes tomar esa vertiente de diseño surrealista para elaborar el marco de trabajo de diseño del Ministerio de Jóvenes, ¿sí? Pero no es que trabajes con el surrealismo una semana y luego te pases al minimalismo porque de pronto lo viste en otro lugar, ¿verdad? Se trata de que establezcas mínimamente, nosotros en mi lugar pues tratamos de tener por mucho dos vertientes de diseño o dos líneas de diseño del año, porque justamente nosotros no somos una iglesia conocida, no somos una iglesia de multitudes ni nada, nos conoce las familias que la componen y algunos seguidores en redes sociales. Entonces no me puedo dar el lujo de siempre estar distorsionando la identidad de la iglesia meramente por de pronto estar cool en comparación a los otros, ¿verdad? Y en primer lugar, no te sientas mal si tus perfiles en redes sociales, por ejemplo, no son como los de otros. No te compares. Yo quiero animarte hoy a que no entres en esta carrera que no es saludable de compararse. Porque yo sé que uno de pronto, cuando está comenzando, de pronto que no tiene tanto conocimiento y le encargan a uno el área de diseño en la iglesia o el área audiovisual, ¿verdad? Uno tiende a tomar el perfil más alto. Entonces, uno, no sé, tiene de referencia iglesias como, no sé, Hillsong, que son muy buenas en diseño, Planet Shakers, en fin, hay un montón de iglesias. Casa de Dios hace un muy buen trabajo en diseño también. Entonces uno de pronto no tiene nada armado y se compara con eso, uno dice, Dios mío, entonces ahí empieza esa carrera de pronto de estar viendo qué tengo que hacer para que, voy a aceptar a alguien acá, ahí está, para que el perfil de mi iglesia se vea cool. No, no te compares, necesitas es armar un plan y sobre todo armar ese plan en base a la identidad de tu iglesia. ¿Listo? Créanme que esto les va a ahorrar muchos problemas y el no estar compitiendo y no compararse, el no compararse con otros es muy saludable porque les va a permitir a ustedes tener un objetivo claro en materia de diseño. ¿Listo? Bien, vamos a ver las tendencias, ¿sí? Vamos a ver un poco las tendencias. Aquí puse, no sigas modas, sino sé intencional. Sé intencional en el diseño de tu iglesia, sé muy intencional en eso. Ten un propósito a la hora de diseñar, ¿sí?
Vamos a ver algunas vertientes. Entonces, en primer lugar tenemos el minimalismo, ¿sí? Es una, digamos, un tipo de diseño bastante usado. Se ha mantenido por años fuertísimo en muchos rubros o en muchos, digamos, áreas e industrias, porque realmente ofrece elegancia, la comunicación es más directa, es más legible, ¿cierto? Entonces es un, digamos, si tú eres de pronto todavía un diseñador profesional o ni tienes pensado serlo, porque no necesariamente por el hecho de que te hayan asignado el área de diseño multimedia de la iglesia, tú de pronto eres un abogado, no necesariamente tienes que meterte a estudiar diseño profesional 5 años, sino justamente este entrenamiento está buscando dar herramientas prácticas que de pronto te destraben en esta área. Entonces el minimalismo es un buen inicio para tú empezar a crear un patrón de diseño para tu iglesia. Hoy lo vamos a trabajar un poco, ¿sí? Hoy lo vamos a trabajar un poco, ¿verdad? Vamos a ver algunos aspectos. Les quiero adelantar de pronto, si alguien aquí está estudiando diseño ya, tenga misericordia, porque esto no lo voy a enseñar como si fuese una clase de diseño profesional, sino estoy intentando enseñar todo esto de una manera que sea fácil de entender y sobre todo fácil de poner por práctica, ¿listo? Entonces, si alguno ya es diseñador y es un crack, de hecho yo puse que esta capacitación no era para diseñadores profesionales, para personas que de pronto están comenzando, que medio tocaron el Photoshop alguna vez o que nunca lo han tocado. Entonces, tengan paciencia de pronto aquellos que tienen un poco más de cancha en saber que pues, el propósito de esto es ayudar a quienes realmente están comenzando. Muy bien, vamos a ver el otro. El otro es surrealismo, ¿verdad? Este está pegando muy fuerte hoy en día. ¿Sí? He compartido algunos recursos que encontramos por ahí en internet y se van, pero las descargas es impresionante. Pareciera que pensaran que lo voy a borrar. Pero bueno, el surrealismo es esto, es la alteración de la realidad, ¿verdad? Esto es una buena línea de diseño, requiere mucho retoque, ojo, y requiere también conocer muy bien las leyes de composición. Por eso yo les animo a que si ustedes están empezando, todavía no se metan en esto, háganlo si quieren por experimentar, pero no lo tomen como línea de diseño para ya piezas públicas, porque realmente para que salga bien, necesitas mínimamente comprender bien las leyes de diseño, que ahora vamos a ver algunas, pero se pueden llegar a complicar un poco, ¿listo? Luego tenemos el tipo de collage, es otra tendencia de diseño, que básicamente es mezclar muchas partes de imágenes, personas, objetos, letras inclusive, mezclarlas entre sí y lograr una composición, ¿sí? Entonces aquí en el ejemplo, pues vemos a un chico, hay un sombrero, hay unas piernas arriba, hay dos tipografías, hay una ciudad de fondo. Entonces, esto también es muy usado en la comunicación de iglesias, porque te da mucha libertad, ¿verdad? Entonces, lo mismo, aquí, por ejemplo, para lograr un buen diseño en este sentido, mínimamente, por ejemplo, necesitas siluetear bien objetos, manejar la herramienta para siluetear en Photoshop. No lo vamos a ver hoy, de pronto si alcanzamos lo llegamos a ver, pero lo que les digo, en YouTube tienen un montón de tutoriales sobre esto. Y bueno, la otra línea que hay, que está pegando muy fuerte en el 2019 y 2020, y dicen que se va a mantener por los expertos en diseño y en moda, es cyberpunk, ¿sí? Es un tipo de... La esencia de esta tendencia es que la tecnología y la maquinaria del futuro se revela contra el hombre. Es eso, básicamente, ¿sí? Luego ahí se desliga un montón de cosas, hay videojuegos, pero se caracteriza por ser oscura, es muy oscura este tipo de comunicación, y también usa contrastes altos. De hecho, utiliza casi en muchas ocasiones el magenta en su estado puro, ¿sí? Es una comunicación muy RGB. ¿Qué quiere decir RGB? Es el tipo de color de lo digital, de las pantallas, ¿sí? Ofrece colores muy intensos. Bueno, esta tendencia de diseño se caracteriza por eso, por usar contrastes muy fuertes y tiende a ser oscura. Bien. Ahora, la pregunta, ¿cuál debo elegir? ¿Cierto? ¿Cuál debo elegir de todas estas? ¿Cuándo debo usarlas y cuándo no debo usarlas? Bueno, esto es muy a libertad. Realmente yo no vengo a instaurar ningún tipo de manual.
porque el diseño, lo lindo del diseño es que es creativo, así que mi recomendación en primer lugar es que hagan un trabajo minucioso con la identidad de su iglesia, conozcanla bien, conozcan bien la visión, la misión, todo esto. ¿Por qué? Porque la cuestión con la comunicación es que lo que la gente, por ejemplo, vea en redes sociales, debe poder verlo cuando asistan a la iglesia, ¿sí? Porque, por ejemplo, tú agarras y haces todos los flyers de tu iglesia tipo onda cyberpunk, ¿verdad? Así, estridente, contrastes, oscura, ¿cierto? Pero de pronto tu iglesia en su edificio es más conservadora, ¿cierto? Entonces la gente dice, pará, pero yo vi algo en redes sociales y ahora que estoy llegando acá a la iglesia en forma presencial, es otra cosa. Por eso es clave entender muy bien la identidad de tu iglesia. ¿Listo? Ahora, ¿cuál debo elegir? Si de pronto soy un diseñador amateur, si apenas estoy comenzando o si no tengo ni la menor idea, mi consejo personal, no lo digo, no lo dice, lo digo yo, no el Señor, es que aprendan a usar el minimalismo. ¿Sí? El minimalismo se caracteriza por aprender a usar la ley del espacio, ¿cierto? La ley de agrupación, la ley de alineamiento. O sea, con esas tres leyes que vamos a ver ahora puedes empezar a generar diseños de tipo minimalista, con fondos tranquilos, una que otra foto, pero es un buen ejercicio y un buen camino para aprender a diseñar, para aprender a soltarse. ¿Listo? Aparte que esta vertiente del minimalismo realmente te va a permitir tener un diseño organizado. Lo que muestres en las pantallas, lo que muestres en los versículos, en las transmisiones, en las redes sociales, el minimalismo te da esa libertad de organizar como un marco de diseño, ¿sí? En cambio, si vos dices, no, voy a empezar con el surrealismo o el tipo collage, en primer lugar requieres más tiempo para diseñar, ¿cierto? Y en segundo lugar, cuesta bastante mantener una línea de diseño. O sea, tienes que ya tener un poco de experiencia en esto para que no se te convierta una fiesta la comunicación de tu iglesia. O sea, que no se te convierta tu muro, tu feed y todo esto. Entonces, para aquellos que están comenzando, les recomiendo mucho de pronto empezar a diseñar por el lado minimalista. Ahí, sin presión, sin condenarse, sin tener presión, sin estar compitiendo, pero haciendo las cosas bien. ¿Listo? Vamos a continuar. A ver, me entró una llamada justo, Dios. Ahí. Vamos a ver un poco de color, ¿sí? ¿Cómo elijo los colores? Entonces, tenemos paletas, emociones, también para la elección de colores para la comunicación que vayas a elegir, pues necesitas tener intención, ¿sí? Sucede lo mismo con esto. De pronto, tu iglesia tiene como base, no sé, qué sé yo, el azul, es un color muy común. Pero de pronto, y de pronto en tu iglesia se maneja mucho con el azul, pero de golpe, no sé, viste que el verde ahora es tendencia, entonces todos nos pasamos a verde. Realmente no. Realmente no, porque nosotros no somos marcas comerciales, ¿sí? Nosotros somos iglesias, ¿sí? Y tenemos un trabajo distinto. El problema surge cuando queremos manejar la comunicación de la iglesia o el diseño de la iglesia como si fuésemos una marca. Las marcas hoy en día sí realmente necesitan estar cambiando y cambiando y cambiando y cambiando porque el público cambia, cambia, cambia. En cambio, una iglesia no. Una iglesia tiene un mensaje constante que nunca cambia, ¿sí? Por eso debemos acompañar ese mensaje. Entonces, la elección de colores sí, es importante en que tengan intención en elegirla. A ver, les doy un ejemplo. En nuestra iglesia, que es mi lugar, digamos que nuestra identidad es, yo sé que este atributo es de muchas iglesias, es en primer lugar hacer sentir a la gente como en casa. Entonces nuestra línea de colores tiende al café y tiende al negro. Ah, sí, sí, quédense tranquilos que esto que estamos viendo vamos a grabarlo y vamos a compartirlo también en YouTube, va a quedar todo subido. El nombre de la iglesia donde me congrego se llama Mi Lugar, así se llama, Mi Lugar. Entonces, el concepto de nuestra iglesia, de hecho, el lugar que tenemos es un lugar que pareciera más un café, ¿sí? Hay colores muy maderas,
¿cierto? Opacos, digamos, son colores más como de un hogar. Entonces, nuestra comunicación, aunque nosotros manejamos mucha fotografía, es muy raro encontrar un verde, un azul, un amarillo, colores muy intensos, ¿cierto? Y porque tenemos una identidad que mantener, colores cálidos, exacto. Entonces, eso mismo debes pensar respecto a tu iglesia. ¿Cómo es tu iglesia? ¿Cómo es donde se congrega? ¿Cómo es el ambiente? ¿Sí? Ahora, yo alguna vez antes cuando era muy joven, fui a una iglesia totalmente distinta. Era una iglesia muy punch, o sea, era una iglesia tipo que estaba generalmente oscura porque apuntaba mucho a jóvenes, muchas luces, ¿cierto? Entonces la comunicación era también así. Era mucho surrealismo, colores intensos, porque su esencia es esa. Entonces nuestra iglesia es una iglesia más familiar. En mi lugar somos una iglesia más familiar y tenemos un espacio para jóvenes, ¿verdad? Pero aún así el espacio para jóvenes de pronto no está marcado tanto por luces, por cosas así, aunque las tenemos, sino está marcado más por el acompañamiento, por ser parte de algo, por ayudarlos a conectarse con otros. Entonces, eso mismo debe acompañar también nuestros mensajes. Sí, al final vamos a compartir algunos datos, no se preocupen. Les agradezco que están todos colocando mucha atención, me alegra mucho, espero que esto sea de bendición. Todo esto que estoy enseñando, pues en primer lugar de pronto, si en algún momento de pronto te llegas a sentir molesto por algún comentario, créame que yo no lo estoy haciendo en ningún momento para juzgar ni nada, sino estoy intentando enseñar algo y ustedes tienen toda la libertad de poner en práctica esto o no. ¿Listo? O sea, nuestro trabajo es meramente colocar una información a disposición para ayudarles a conocer mejor sus iglesias y a comunicarse mejor. Bien, avancemos. Entonces, voy a compartir un link, igual lo tienen acá, pero espérenme que yo lo quiero compartir en el chat. Es un link donde van a ver en profundidad la teoría del color. Es bastante interesante porque van a entender cada color que comunica. No lo quiero hacer ahora porque realmente me llevaría tiempo y el objetivo no es que esto sea una carrera de diseño, sino darles herramientas prácticas. Entonces ahí comparto el link para que de pronto ustedes vean en profundidad lo que sería la teoría del color. Pero básicamente los colores, y perdónenme los que estudian diseño, ya vieron esta materia en profundidad, pero no voy a entrar en mucho detalle. Meramente quiero decir que los colores, básicamente, ¿sí? con mucha probabilidad de equivocarme, pero quiero hacerlo fácil, es que se dividen en calientes y fríos. Hay otras subdivisiones, tranquilos. Tenemos los colores básicos y luego tenemos colores derivados, que son fríos y luego calientes. Entonces, según la intención que tú tengas en la comunicación de tu iglesia, debes elegir los colores a usar. ¿Sí? Entonces, vuelvo y digo, yo les animo a que se inspiren mucho. ¿Sí? Yo realmente miro otras iglesias, me encanta ver el trabajo de otros. Y por más de que veo que de pronto vienen nuevas modas, que veo cosas que no vi antes, digo, wow, qué genial esto. Pero mi pensamiento inmediatamente es, podemos llegar a implementarlo más adelante. ¿Sí? Porque ya tenemos un plan en mi lugar, ¿cierto? Es un plan. Entonces, no me estoy mostrando y el trabajo de nuestra iglesia como el trabajo perfecto, ¿no? Tenemos mucho trabajo por delante, ¿cierto? Estamos desarrollándonos al igual que ustedes. Por eso, conozco la vivencia de muchos de ustedes, quizás, al momento de diseñar, ¿cierto? Yo también me integré al equipo de comunicaciones cuando no sabía diseñar mucho, la verdad, hace 12 años. Digamos, yo tengo diseñador 15 años, pero realmente los primeros 3 fueron muy amateur, ¿cierto? Y bueno, mi pastor me dio esa oportunidad porque era el único diseñador entre el grupo, imagínense, pues entonces él me dio la oportunidad y me dijo, bueno, pues ayúdanos tú con eso. Así que me equivoqué, traté de copiar a otras iglesias por estar a la moda, competí, me comparaba, por eso quiero que de pronto algunos eviten ese problema, ¿sí? Y sean orgullosos de lo que hacen, ¿listo? Entonces, bueno, en los colores pasa lo mismo.
les animo a que luego profundicen en este aspecto, porque no me puedo detener mucho acá, pero profundicen en la elección de colores. Inclusive puede ser que ya tu iglesia tenga un color predominante. Entonces, si tú me dices, no, pues que el color de mi iglesia es el bordó o es un amarillo intenso, de pronto, por más de que a vos no te llegue a gustar el color, es el color que ya tienen definido, entonces búscale, ¿cierto? Decimos acá en Argentina, búscale la vuelta para que pueda lucir bien. Y créanme que todo color, con un buen patrón de diseño, puede lucir bien. ¿Sí? Entonces, no se preocupen tanto por eso. ¿Listo? Vamos a avanzar entonces. Hay algo que se llaman paletas de colores. Hay algo que se llaman paletas de colores y se trata de pronto, cuando ya tú has hecho el trabajo anterior, ¿cierto? Pues ya conoces la identidad de tu iglesia, ya más o menos sabes el público de la iglesia, tu ciudad, más o menos has visto qué tipo de diseño usar, ¿cierto? Luego viene el gran desafío, y este es un error que se comete mucho, ¿cierto? Y es que no hay una elección de colores, no hay una elección de paleta de colores. Entonces, un día sacamos una comunicación verde, otro día sale una azul, otro día sale una amarilla. Ahora, hay muchos feeds que son así, ¿cierto? Van cambiando, pero aunque, digamos, alguien que de pronto haga un buen trabajo en esto, aunque en su comunicación llegue a mostrar muchos colores, si el trabajo está bien hecho, uno va a ver en todo el feed o en todos los diseños que hagan una relación entre los colores, ¿sí? No necesariamente te estoy diciendo que no puedes usar los colores que quieras. Puedes elegir los colores que gustes, ¿cierto? Pero la idea es que durante un buen tiempo, con una intención que tengas, los mantengas, ¿sí? Entonces, ahí en el link que les compartí, van a empezar a ver primero la teoría del color, luego va a haber algo que dice psicología del color, que es cada color que comunica. No voy a entrar allí porque es extenso, pero abajo hay un listado de herramientas online que les permiten o les ayudan a elegir paletas de colores, ¿sí? Entonces, ahí es un ejercicio a libertad. Yo no les puedo decir qué colores usar porque es como yo decirte a vos qué ropa ponerte. No, o sea, tú tienes que darte el tiempo de conocerte, cómo eres y elegir la ropa que te guste. Bueno, es el mismo trabajo que deben hacer con sus iglesias. Deben conocerla, deben ver a la iglesia cómo le gusta verse. Ahora, las iglesias también deben estar abiertas a renovarse, entonces, de pronto, esta es una buena oportunidad para plantearle a sus pastores, de pronto, una renovación en la identidad de la iglesia, en de pronto limpiar un poco el logo, si venían usando colores muy opacos y de pronto ustedes ven que están teniendo otra, digamos, otros atributos, de pronto es una iglesia distinta a la imagen y logotipo que tienen, entonces le pueden plantear una propuesta nueva, ¿cierto? Si mire, pastor, estamos trabajando en esto porque pensamos que la iglesia se puede mostrar de esta manera, elegimos estos colores. Entonces es un buen ejercicio que pueden llegar a hacer. Muy bien, ahí están diciendo que lo están implementando. Bueno, los felicito un montón, sigan adelante. Así que bueno, entonces lo mismo, quiero cerrar este capítulo, no elijas por moda, ¿listo? O sea, inspírense, tengan referentes, pero no hagan nada meramente porque alguien más lo hizo, ¿sí? Tengan mucho cuidado con eso. Alguien me puede debatir y me puede decir, no, pues que el diseño va cambiando y todo esto. Sí, pero es que nosotros no vendemos gaseosas, nosotros somos una organización viva, somos una iglesia. Entonces no podemos manejar la comunicación de la iglesia como si fuese un desfile de moda, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir entonces. Vamos a entrar a otro punto importante que es tipografía. Esto es muy interesante y aquí espero también darles una línea más clara en muchos aspectos. Entonces, mi consejo para esto es no te compliques la vida, ¿sí? No te compliques la vida. Disculpe. Entonces, no te compliques la vida. ¿Por qué? Porque este es otro aspecto donde nos volvemos locos. O sea, pensamos que, gracias, pensamos que no necesitamos estar llenos de tipografías, de fuentes, y no es así, vamos a ver que no. Entonces,
Para la tipografía también necesitas tener una intención, una identidad, necesitas planear el uso tipográfico y obviamente en función de tus públicos y sobre todo tipografías que se puedan usar. Sí, por ejemplo, yo estoy usando una tipografía que es en toda la comunicación de Cristómanos, que está muy básica. Si alguien me puede decir, no me gusta el logo de Cristómanos, es muy básico. Si les contara cómo desarrollamos este proyecto, de pronto me entenderían un poquito más, ¿verdad? Yo trabajo a full, no solamente en mi iglesia y todo esto, sino en otros aspectos. Entonces, este ha sido un proyecto de mucho sacrificio. Así que tenemos mucho por mejorar. Estoy trabajando en una identidad de marca ya más formada, pero bueno, quería lanzar algo para poder empezar a cargar contenido. Entonces, tipografía. Tenemos estos tipos de tipografía, digamos, lo que sería la teoría de la tipografía, pues la puedo resumir en esto. Vuelvo y digo, aquellos que estudian diseño van a ver una materia que los va a crucificar literalmente. Por lo menos la que yo vi fue terrible. Tuvimos que hacer tipografías a mano, o sea, fue una locura. Pero como esto es meramente una capacitación, vamos a hacerlo sencillo, ¿listo? Entonces, quiero ver un poco la hora porque no me quiero ir. Ya estamos a llegar al primer receso. Entonces, hay tipografías con serif, ¿verdad? ¿Qué son serif? Serif es, digamos, como para que lo entiendan, son las protuberancias, si se les puede decir, que puede llegar a tener la letra. ¿Sí? Entonces, ahí vemos algunos ejemplos de la A, hay diferentes tipos de A, ¿verdad? Entonces, hay tipografías con serif romanas y con serif egipcias, ¿sí? Luego están las que no tienen serif, o sea, es decir, no tienen ningún tipo de protuberancia, ni salidas, ni nada, son tipografías planas. Digamos la que estoy usando, que es Montserrat, es una tipografía bastante importante, es una tipografía tipo sin serif, ¿sí? Por ejemplo, una tipografía muy conocida que es Times Roman, que está en Word, ¿verdad? Esa sería más una tipografía con serif, ¿sí? Más del tipo romana. Y luego están las híbridas, ¿sí? Son híbridas y estas son, digamos que han sido producto de mezclas y es una vertiente que viene recientemente, ¿sí? Entonces, es una mezcla entre un serif y sin serif, ¿verdad? Se le agregan elementos, formas, ¿cierto? Es una mezcla, por eso se le llama híbridas. Y luego están las gestuales, ¿sí? Están las tipo caligráficas, las tipo góticas, gestuales, en fin, y de fantasía. Digamos que todo lo que sea fantasía y gestuales son todas estas fuentes, por ejemplo, de Halloween, que es un patrón como de ese estilo de esa temática. Y luego están las caligráficas, o que en inglés también se les dice tipo script, que son, digamos, ya las tipo caligrafía, ¿verdad? Bueno, luego están las gestuales y las góticas. Bien. ¿Cuál elegir? Depende mucho, aquí sí depende mucho el tipo de diseño. Por ejemplo, antes se decía que las tipografías con serif eran meramente como para personas adultas, ancianos, viejos, ¿verdad? O para cosas muy serias. Y que las sin serif eran únicamente o más para gente joven, pero realmente eso hoy se rompió porque, por ejemplo, el surrealismo, ese tipo de diseño surrealista, permite integrar tipografías tipo con serif, pero siguen manteniendo una comunicación muy moderna, ¿sí? Entonces, realmente, aquí no les puedo decir, no la usen, si la usen, no. Vuelve y juega. Depende de la intención, de la identidad, del patrón de diseño que quieran definir y el tipo de color. Yo he visto, sin salirnos de iglesias, he visto iglesias, por ejemplo, que toda su comunicación la hace con tipografías con serif, pero tranquilamente es una comunicación que puede ser atractiva para un joven, ¿sí? Entonces depende mucho de la intención, por eso vuelve y juega, depende mucho de la intención con la que hagamos el diseño. Bien, vamos a avanzar. Bueno, las tipografías que vamos a trabajar hoy, ahora en el segundo bloque, va a ser la Google, ¿sí? Y Montserrat. Vamos a trabajar únicamente con estas dos. ¿Por qué solo con estas dos? Porque como comenzamos diciendo en esta parte, no te compliques la vida, ¿sí? O sea, a mí me impresiona que yo veo de pronto personas que vienen usando una tipografía y de golpe cambian totalmente.
luego vuelven a cambiar. Entonces, en sus comunicaciones vemos la presencia de 10, 15 tipografías meramente para lucir cool, ¿sí? Pero esto es un error. Esto es un error porque en primer lugar te estás complicando la vida y en segundo lugar la tipografía ayuda mucho a posicionar la identidad de una marca, ¿sí? Entonces yo les voy a recomendar el uso al principio, hablando con amateurs, que son diseñadores, que no hay problema con el tipo de tipografías que quieras usar, pero para aprender a diseñar quiero usar estas dos porque les va a permitir hacer comunicaciones para todo tipo de personas, comunicaciones para niños, comunicaciones para jóvenes, comunicaciones para adultos, congresos, seminarios, transmisiones. Con estas dos tipografías, de hecho, muchos de los diseños que tenemos en Cristómanos los he manejado con estas dos tipografías, justamente buscando que sean fáciles de editar, ¿sí? Entonces, yo había compartido en el canal de Telegram los dos links. Denme un momento y, porque yo sé que algunos entraron fuera del canal, les quiero dejar los dos links a las fuentes para que las vayan descargando y así podemos hablar el mismo idioma cuando estemos diseñando. Desde que me fui, acá estoy, acá. Bueno, desperté a alguien con mi estornudo. Qué bueno, no se duerma, no se pierda lo que estamos viendo. Esta parte teórica yo sé que cuesta, tranquilo, yo también me dormí muchas veces. Pero si realmente ustedes no entienden esto primero, ustedes van a estar diseñando a la deriva. Van a estar mezclando, haciendo cualquier cosa y no. Es importante conocer esto. Entonces, nos vamos a manejar con estas dos fuentes. Luego, en las siguientes jornadas que hagamos en noviembre y en diciembre, vamos a ver otros fuentes para hacerlo más divertido también. Pero en esencia vamos a ver estas dos. Bien. Ahora me digan profe porque me hacen sentir viejo. Ya me dijeron profe por ahí. Bueno, muy bien. Composición. Esto presten mucha atención. Presten mucha atención. Esta clase realmente en diseño tarda varios semestres o varios cuatrimestres. ¿Sí? Yo vi esta materia varias veces. Es una materia esencial. Y en esto, por eso le puse, invierte tiempo en esto. ¿Por qué? Porque la composición, vamos a ver algunas leyes, es lo que te va a permitir a vos diseñar bien. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero yo hay veces quería imitar un diseño, ¿verdad? Cuando estaba empezando a diseñar, yo cuando estaba aprendiendo, yo hacía eso como ejercicio, yo veía algún diseño, lo quería imitar, y luego no me salía igual, ¿sí? Veía que mi tipografía estaba más grande, que la foto me quedó más chica, que me quedó todo como para un lado, ¿cierto? Y esto tiene que ver con las leyes de composición. Cuando yo comprendí esto fue que pude soltarme mucho para diseñar, ¿sí? Entonces, las leyes de diseño, en cierta manera, tratan de guiarte en cómo ubicar objetos visuales en una composición, en un diseño, ¿cierto? Entonces, hay diferentes leyes que nos permiten a nosotros mezclarlas y lograr el objetivo que tengamos en nuestro plan de diseño, ¿sí? Todo lo estamos enlazando. Entonces, la primera ley que vamos a ver es la ley de proximidad, ¿sí? La ley de proximidad, bueno, ahí pues les puse un texto, pero básicamente se trata de agrupar objetos con alguna intención, ¿sí? Sea para hacer un llamado de atención, sea para conducir la mirada a X punto del diseño, sobre todo también para equilibrar el diseño. Digamos, hay un término que quizás en diseño en algún punto lo vas a conocer y es ruido. Algunas veces está bien usado, otras veces no voy a entrar en ese debate, pero generalmente cuando uno ve el diseño y uno no le cierra, uno dice, hay algo que me hace ruido. Y esto generalmente puede ser, por ejemplo, porque la ley de proximidad no está bien aplicada. De pronto vemos muchos objetos en el diseño. Ahora más adelante, en un momento, vamos a ver algunos ejemplos de las leyes quebrantadas, por decirlo así, mal aplicadas. Entonces, y tiene que ver porque de pronto un objeto quedó por ahí, otro por allá, hay una letra por ahí cruzada, ¿sí? Y porque empezamos a diseñar de onda, mira qué copado, le coloco sombra, le coloco brillo, esta imagen, y después uno mira la pieza y uno dice, Dios mío, ¿yo qué hice? ¿Sí?
Entonces, la ley de proximidad lo que busca es una relación entre el contenido expuesto, ¿sí? Agrupándolo o separando los diferentes elementos que componen tu proyecto. Cuando aplicas este principio, tu trabajo adquiere un mayor descanso visual. O sea, cuando la ley de proximidad está bien aplicada, la pieza se ve ordenada. Puede ser surrealista, ojo, puede ser una pieza surrealista en donde hay tipografías cruzadas, un montón de cosas, pero aún así, cuando tú aplicas bien esta ley, aún una comunicación o un diseño surrealista o tipo collage, pero esta ley está bien aplicada, vas a ver que la pieza se ve bien, se ve descansada, no se ve cargada, se ven los elementos necesarios. ¿Listo? Vamos a continuar. Luego tenemos la ley de alineación, ¿sí? Esta es fundamental en lograr que la pieza se vea ordenada, ¿sí? Entonces, a ver, aquí hay un debate enorme porque algunos llegaron a afirmar que si toda la pieza empezaba todo alineado hacia la izquierda, había que mantenerla. No, realmente no es así. Tiene que ver mucho con aplicar bien la ley de agrupación, ¿cierto? Y la ley de alineación. Entonces, la ley de alineación organiza el contenido bajo un formato específico que mejora la lectura del proyecto. ¿Mm? Mantiene las proporciones entre las márgenes y el espacio de tu trabajo. Entonces, aquí puse algunos ejemplos, ¿cierto? Hay dos ejemplos, en donde en la primera pieza o en el primer diseño vemos un título, por ejemplo, que no está del todo centrado, ¿cierto? No está del todo centrado. Luego vemos otro texto pequeño, alineado a la izquierda, luego se tira otro título a la derecha y luego termina, ¿cierto? Luego termina con otro grupo, como un párrafo alineado a la derecha, pero no necesariamente estando totalmente al centro, ¿sí? Pero ustedes miran este diseño y no se ve mal, realmente. ¿Sí? En primer lugar, hay una ley de agrupamiento bien aplicada, ¿cierto? Y sobre todo, hay otra ley que vamos a ver más adelante, que es la de, acá la voy a adelantar un poquito para que la vean, la de contraste y jerarquía, ¿sí? Que básicamente se trata de resaltar alguna parte del diseño. Entonces, en este caso, las dos partes que se señalan es Fashion Week y en el otro diseño, el otro título. Luego los demás textos están regados de forma intencional. Entonces, ahora, pero ¿qué sucede? Vamos a ver que aquí está bien aplicado, pero en otros diseños, si no se aplica bien, queda, acá decimos cualquier cosa. Entonces, ¿cuál es mi consejo para redes sociales, por ejemplo? Para redes sociales, no utilicen mucho esto que estamos viendo acá, porque esto es más para un trabajo de póster y sobre todo, aquí está muy bien aplicada la otra ley. Aquí está muy bien aplicada la otra ley, que es la ley del espacio, y esta es una pieza que tiene mucho aire. Los pósters suelen tener mucho aire y por eso da libertad para esto. Pero en redes sociales, que tenemos un cuadro prácticamente, yo les recomiendo que si de pronto comenzaron centrando algo, en lo posible finalícenlo centrando lo demás, ¿sí? O lo que se suele hacer es que cuando comienzan redes sociales centrando algún elemento, sea el logo, el título, lo que sea, luego puedes tener dos cajones, uno a la derecha y uno a la izquierda, alineados a la derecha y alineados a la izquierda, para que compensen el peso en la pieza y no se vea, digamos, sin fuerza o desproporcionado, ¿sí? Entonces, el diseño es como armar un edificio, ¿verdad? Un edificio puede lucir muy moderno y todo lo que quieran, pero debe poder sostenerse. Entonces, el diseño es igual. Hay diseños que causan ruido porque de pronto hay una mala alineación o no hay espacio entre los objetos, ya lo vamos a ver. Vamos a seguir. La otra ley, la cuarta ley, es contraste y jerarquía. La ley de jerarquía, como lo dice la palabra, básicamente trata de resaltar alguna parte de la pieza. La ley de jerarquía te manda a decir o te dice que necesitas tener algo en primer plano y que necesitas tener un background, ¿sí? O secundarios. Entonces, tenés algo en primer plano, ¿cierto? Bueno, no sé si me están viendo, creo que me están viendo mi cámara, pero trata de tener, digamos, es como un sándwich. Entonces, tienes abajo un pan, pero arriba tienes un tomate, luego tienes la carne, luego tienes, ¿cierto? Bueno, en diseño aplica lo mismo. Esta ley te manda a que en tu diseño algo debe tener el primer plano. Algo, ¿sí?
Cuando en tu diseño nada tiene el primer plano, sino que todo está ubicado en la misma jerarquía, ahí en primer lugar está mal aplicada esta ley. Generalmente son diseños que no son efectivos porque no generan atracción, no generan un llamado de atención, ¿cierto? Entonces, en todo diseño tú necesitas tener una jerarquía, necesitas ver algo. Entonces, en este ejemplo, claramente lo que más resalta es el número 4, ¿sí? Puede ser cuarto congreso de avivamiento, cuarto congreso, lo que sea, ¿sí? Entonces, aquí resalta el número 4, es lo que ustedes primero ven, ¿cierto? En este ejemplo, ustedes lo primero que vieron fue el 4. En otros ejemplos puede ser una imagen. Entonces, tú ves una imagen en primer plano y luego tienes un texto que respalda la imagen y cierra con la marca, ¿cierto? O en otras ocasiones tienes un título grande. Generalmente, por ejemplo, en los congresos, cuando hacemos diseños para congresos o conferencias, si tú colocas, de hecho, la fecha y la dirección al mismo tamaño del nombre del evento, estás en un error garrafal, porque está compitiendo la fecha y la dirección con el nombre del evento. Entonces, la ley de contraste y jerarquía te manda a que tengas elementos en background, o sea, en fondo, elementos terciarios, secundarios y que tengas un elemento primario. Básicamente es eso. Puedes destacarlo con un color, puedes destacarlo con una imagen, puede ser un texto, puede ser una parte del flyer, en fin. Hay muchas formas de aplicar esta ley. Bien. Creo que me salté, sí, perdónenme, me salté una ley importante que no la puse, pero la voy a explicar rápidamente y es la ley del espacio. Esta ley es fundamental. La ley del espacio habla simplemente de que cada elemento a su alrededor en un diseño tiene derecho a un espacio. Es eso. Entonces, vamos a ver ahora con los errores o digamos, o leyes mal aplicadas, ¿por qué es necesario el espacio en los diseños? Digamos, en estos ejemplos que les mostré, podemos verlos. Digamos, esta es una pieza que tiene mucho aire, o se le dice mucho aire o mucho espacio. O sea, la pieza está oxigenada, no se ve todo como que te resalta en la cara, sino que hay lugar para que tú te aventures a explorar la pieza, para que leas, para que experimentes. Pero vamos a ver, por ejemplo, aquí en algunos errores de composición, ¿cierto? Ahora, estos ejemplos que puse, por favor, si por algún motivo usted de la iglesia, de este evento, no se sienta ofendido, simplemente estoy buscando transmitir errores, ¿sí? No estoy juzgando, así que por favor no me maten luego en redes sociales. Entonces, esto lo elegí al azar. ¿Por qué elegí flyers cristianos? Y porque estamos diseñando para la iglesia. Entonces no me serviría mostrarles un flyer de Coca-Cola, ¿sí? Entonces, el primer error es mucha información. Entonces, de hecho, en este ejemplo que estamos viendo, si ustedes miran cada objeto, el único lugar donde hay aire, donde hay espacio, es arriba de generación, ¿verdad? Arriba de generación, acá en este espacio, ¿sí? Es donde hay aire. De resto, aquí cada objeto está pegado al otro, ¿sí? Miren acá, por ejemplo, ¿cierto? Esto está pegado, la foto no tiene aire. Aquí esto está metido, Dios mío, o sea, no hay nada de aire. Entonces, ¿qué es la percepción que da? Como cuando uno le sirve una sopa con muchas carnes. Imagínense una sopa con pescado, con pollo, con carne. Debe ser que tengo hambre porque estoy pensando en sopa. Pero es algo similar a esto, ¿verdad? Entonces, como que todo está ahí. O sea, es una ley de agrupación desproporcionada, ¿cierto? Vemos otro ejemplo. Acá, muchas fuentes. Entonces, digamos, en este diseño vemos una fuente en Congreso, otra fuente en Esther. Bueno, no voy a contar la de Esther aludiendo de que de pronto es la identidad del evento, ¿sí? Pero aún así se cuenta como una fuente, ¿no? Entonces, una fuente en Congreso, una fuente en Esther, un tipo de fuente para la dirección, otro tipo de fuente para la fecha y otro tipo de fuente para los datos. Entonces tenemos 1, 2,
3, 4, 5 fuentes. Esto realmente es un error grave, porque realmente, por eso les digo que no se compliquen la vida con las fuentes, porque hay veces pensamos que entre más fuentes, y entonces voy a colocar esta que tiene estos efectos, y entonces nos volvemos locos, no. Y aquí también no está bien aplicada la ley del espacio, o sea, todo el espacio quedó arriba de la pieza, ¿sí? Y luego, viendo esta, sería elementos y fuentes mal superpuestos. Entonces, este es un error que se comete mucho, ¿sí? Y es que se puede usar fuentes o tipografías sobre imágenes, pero la imagen no debe competir con el título, si no, no vas a lograr la intención. Aquí entra la ley de jerarquía. Entonces, si tú quieres colocar texto sobre imagen, la imagen debe cumplir la función de background, de fondo. Entonces, por ejemplo, no vayas a colocar a tu pastor, en la foto de tu pastor, con la letra encima de su cara, por ejemplo, ¿sí? Entonces, digamos, acá utilizaron tipografía sobre estos cables, ¿verdad? Yo sé que el Congreso se llama Conectados y bueno, de pronto la intención era muy buena de usar los cables, pero los cables en primer lugar no ofrecen un fondo, no ofrecen un background, son un elemento dominante y por eso colocaron texto dominante. Entonces esto genera ruido en la pieza y no se lee bien. Y además, pues también se abusan muchos, se abusa mucho de los efectos de troquelado y se me fue el nombre de la herramienta. Bueno, es esta que crea esa sombra como para darle volumen. Realmente hay que tener mucho cuidado con el uso de esa herramienta porque le carga mucho el diseño, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí vimos algunos ejemplos y vamos a entrar a ver ya lo que es Photoshop. ¿Listo? Vamos a hacer una parte pequeña teórica de Photoshop, ya muy corta, y vamos a hacer el primer receso para que descansen. Algunos por ahí no han desayunado. Aquí son ya las 10 pasadas, pero yo sé que, digamos, en Colombia, México son las 8:30, en Perú creo que también, son las 9, y en Guatemala, por ejemplo, son 3 horas menos, ¿no? Son las 7 de la mañana, ¿no? Entonces, vamos a ver esta parte para que ya descansen un poco. Y Honduras, ahí está, muy bien. Perú 8:32, sí. Muy buenos, valientes, de verdad, en madrugar. No lo hice más tarde por una razón, y es que yo sé que de pronto ustedes tienen sus eventos en sus iglesias a la tarde y realmente es imposible. Entonces, a la mañana estamos todos conectados. Bien, Photoshop. Entonces, la extensión de Photoshop, la van a ver mucho en Cristómanos, es PSD. ¿Sí? Esa es la extensión. Vamos a ver qué es Photoshop, qué es un vector, qué es un mapa de bit, qué es resolución, qué son los píxeles y PNG versus JPG. ¿Sí? Vamos a ver estos conceptos. Desde Puebla, qué alegría ver que de todos estos países que se han conectado, me alegra un montón, en serio. Muy bien. A ver, acá. Bien. Entonces, Photoshop originalmente es un editor de fotografías. Así fue concebido, como un editor de fotografías que fue desarrollado por Adobe System. Perdón, mi inglés no es muy bueno. Luego, es usado principalmente para el retoque de fotografías, ¿sí? Y gráficos. Y su nombre en español significa taller de fotos. Esto la fuente es Wikipedia, que no me la inventé yo. Entonces, Photoshop originalmente fue concebido como un editor de fotografía, pero luego fue mutando como herramienta de diseño. ¿Por qué? Porque generalmente, sobre todo en las comunicaciones de iglesia, necesitamos retocar mucha imagen, necesitamos agregar fondos. Ahora, Illustrator, que es como la otra herramienta, permite editar ciertas cosas, pero generalmente no te da esa libertad, ¿cierto? De pronto que te ofrece Photoshop. No estoy diciendo que uno es mejor que el otro, tienen propósitos distintos, ojo, ¿sí? Si tú me dices, no, pues yo ya únicamente lo que quiero hacer es como no sé, el plan de estudios del centro bíblico, yo te digo, no lo hagas en Photoshop, hazlo en Illustrator, y ya está, no te mates la cabeza, usa meramente vectores.
Pero vos me decís, bueno, no, yo estoy armando el diseño del Congreso y tengo fotografías y quiero hacer un montaje. No, bueno, tirale duro con Photoshop. ¿Listo? Bueno. Entonces, dentro de Photoshop quise aclarar qué es un vector y qué es un mapa de bit, porque usualmente esto causa problemas. ¿En qué? En que de pronto vemos pixelados elementos en nuestro diseño y no entendemos por qué. Entonces quiero aclarar un poco eso para que ya puedan manejar mejor ese aspecto. Entonces lo voy a leer. Los vectores corresponden a formas geométricas basadas en fórmulas matemáticas que se forman desde una línea a una figura o una imagen. ¿Sí? Entonces, ¿un vector qué es? Un vector es un elemento que generalmente tiene por extensión SVG, EPS o .i, ¿sí? Y como dice la denominación, su esencia de funcionamiento son formas geométricas basadas en fórmulas matemáticas. ¿Qué permite esto? Que cuando un vector, por ejemplo un círculo en Illustrator, ¿cierto? Que cuando tú lo agrandes, ¿verdad? Lo cambies de proporción, el vector lo que hace es reformularse otra vez para satisfacer ese tamaño, entonces no se ve distorsionado. Por eso ustedes de pronto en Illustrator o aún en Photoshop, una forma geométrica es lo más similar a un vector, pero no termina de ser un vector. Pero en Photoshop cuando uno toma un círculo y lo traza, ustedes luego pueden transformar ese círculo todo lo que quieran y al círculo no le pasa nada, no se le pixelan los bordes, ¿verdad? A menos de que lo rasterices. En Illustrator lo mismo, o con una tipografía lo mismo. Son elementos que realmente al cambiarse de dimensión, ellos mismos se reformulan, logrando mostrar la fidelidad necesaria para el tamaño. ¿Sí? Vuelvo y digo, hay otra definición más profesional. Lo estoy diciendo en palabras coloquiales para poder entender, ¿listo? Entonces, el vector básicamente vas a poder agrandarlo todo lo que quieras. Acá en Argentina decimos todo lo que se te cante. Vas a poder agrandarlo, agrandarlo, agrandarlo y no le va a suceder nada, ¿sí? Luego tenemos los mapas de bits, que usualmente son las imágenes, fotografías, son mapas de bits, ¿cierto? Y son una matriz cartesiana de píxeles. Aquí aparece el término mágico píxeles, que el píxel es una unidad mínima de las imágenes denominada raster, ¿cierto? Con coordenadas verticales y horizontales que determinan la posición de un píxel en la imagen. Entonces, básicamente, para decirlo así, una fotografía está compuesta de una cantidad limitada de píxeles. Es por esto, y ya vamos a avanzar, es por esto que entra a jugar aquí la resolución. Aquí me hicieron un comentario, a ver qué está relacionado. Un flyer trabajado en Illustrator, ¿se puede visualizar mejor que lo hecho en Photoshop? Depende mucho cómo lo exportes, ¿eh? Ahora justamente voy a hablar de la resolución y luego de pronto amplío un poquito esta respuesta para que la entiendan mejor. Entonces, aquí entra a jugar la resolución de una imagen. He aquí la razón por la cual de pronto en un flyer A4 o en un póster A3, de pronto vos estabas trabajando tu diseño en Photoshop y cuando imprimiste te diste cuenta que la foto de tu pastor quedó llena de cuadros, quedó llena de píxeles, los bordes raros, distorsionada, borrosa. Y tiene que ver porque realmente cuando trabajamos en Photoshop generalmente no trabajamos al 100% del tamaño. Y es ahí donde de pronto uno cae en el engaño de la imagen. Entonces, la dimensión está muy relacionada con los mapas de bits. ¿Sí? Está directamente relacionada. ¿Por qué? Porque las dimensiones en píxeles miden el número total de píxeles de altura y anchura de una imagen. ¿Sí? Entonces, esto lo que hace medir es la cantidad de píxeles que tiene una imagen de arriba y hacia abajo, y horizontalmente y verticalmente. Luego dice, la resolución es la precisión del detalle en las imágenes de mapa de bits, que se mide en píxeles por pulgada, o sea, PPP, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que una imagen, voy a dar un número al azar, ojo, no es un número exacto, pero una imagen puede tener 1.000.000 de píxeles, ¿verdad? Pero la misma imagen, de pronto en su estado natural, recién sacada de la cámara de fotos, generalmente viene con 10 millones de píxeles. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Al ser tratada en Photoshop, de pronto la usaron, la achicaron y la exportaron, su cantidad de píxeles se redujo. ¿Sí? Y en Corel aplica lo mismo. O sea, lo que
de pronto lo que estoy hablando aplica también para Corel, ¿eh? Porque en Corel también se pueden pixelar las imágenes, en fin. Entonces, cuantos más píxeles por pulgada, mayor resolución. O sea, entre más píxeles tengo en imagen, mayor resolución. En general, las imágenes con más resolución producen una calidad de impresión mejor. Entonces, por ejemplo, acá vamos a detenernos. Generalmente, para redes sociales, por ejemplo, si ustedes trabajan con la foto de su pastor y esa foto tiene de tamaño 300 píxeles por 300 píxeles, o sea, un cuadro, y su área de diseño para Facebook, por ejemplo, es de 2000 por 2000 o 1080 por 1080, la foto, si tú la intentas llevar a un tamaño similar, lo que va a intentar hacer esa foto chica de 300 píxeles por 300 píxeles es intentar cubrir el nuevo área o la nueva área que le estás exigiendo que cubra, y lo que provoca esto es que los píxeles se agranden porque no tiene más píxeles para cubrir, ¿sí? Entonces, por eso cuando tú agrandas de pronto la foto de tu pastor, ves que se dañó, se ve borrosa, se le ven como cuadros encima, se ven pixelados, ¿verdad? Es porque sencillamente la foto de 300 por 300 que tienes tiene, no sé, 1.000.000 de píxeles. Y necesitas, para llegar a cubrir el área de tu diseño, necesitas, no sé, 20 millones de píxeles. Entonces lo que hace la foto sencillamente es multiplicarse por 20. Y cada píxel se agranda tanto que empieza a distorsionar la imagen. Pero, por ejemplo, cuando tienes en tu área de diseño de 2000 por 2000, pero la foto de tu pastor fue sacada en alta definición, ¿sí? Es una foto que supera, por ejemplo, los 2500 píxeles. Aún voy a ser misericordioso, los 2000 píxeles, o sea, una foto de 2000 por 2000, entonces tú la vas a colocar y vas a ver que va a encajar, ¿sí? Se va a ver bien, porque está dentro del área de los píxeles. Pero inclusive, si tú esa misma foto de 2000 por 2000 la tratas de colocar en un póster A3, entonces va a pasar lo mismo, es el mismo principio. La imagen, al no tener la cantidad de píxeles necesaria, se empieza a dañar, a distorsionar. Por eso, digamos, acá yo puse una referencia de que los diseños para redes sociales deben usarse con una resolución de 72 píxeles. En general, algunos le ponen 100, otros un poquito más, ¿sí? Pero esto es como la cantidad estándar. Y para impresión, la resolución del diseño, o sea, en la configuración del documento, que lo vamos a ver en la otra parte de la jornada, debe ser a 300. Porque si tú mandas un flyer, por más de que lo hayas hecho en A3, pero tiene de resolución 72 ppp, cuando lo vayas a imprimir, te va a salir mal. Porque claramente la resolución no daba para cubrir todo el área que se le exigió. ¿Listo? Bueno, esto es algo que van a ir aprendiendo en el camino. Realmente, esto es algo que van a ir descubriendo de a poco. Esto tiene más profundidad de teoría, tiene un montón de cosas, pero realmente si me quedo acá, se van a terminar durmiendo. Y pues les animo a que se equivoquen. Les animo a que se equivoquen. Es la mejor manera de aprender. ¿Listo? Muy bien. Aquí, bueno, me adelanté y hablé de las imágenes pixeladas. Entonces aquí pues hablo de tres apuntes, que el primero es que cada imagen tiene una dimensión y una cantidad de píxeles. Cuando se intenta llevar una imagen a una dimensión superior, los píxeles empiezan literal a expandir también. Y tercero, esto provoca que la imagen se distorsione, ya que la misma no tiene los píxeles necesarios para suplir los espacios que se le está exigiendo. ¿Listo? Entonces, como consejo, sobre todo en el tratamiento de fotos, no le tomen fotos a su pastor para usar en diseño con el teléfono. Yo sé que hay veces uno le dice al pastor, pastor, me manda una foto, o pastora, me manda una foto para el flyer, y te manda una foto de una selfie. No, realmente no sirve. Tómense en el trabajo, vuelvo y digo, bendigan a su pastor, invítenle un café, dígale, pastor, vamos a hacer una sesión de fotos con las cámaras de la iglesia. Yo les sugiero siempre que use una pared blanca, pónganse 2 luces, como para darle un poquito de brillo, o háganlo afuera, en un espacio iluminado, porque eso es otro. Bueno, no llegué a hablar de esto, pero una foto oscura, muy oscura, por más de que trates de tratarla, no se aclara. Y una imagen quemada, por el contrario, o sea, ya con una mancha blanca que porque la luz le pegó, no hay forma de que
de que puedas volver a simular la piel. Tendrías que hacer un retoque muy profundo. ¿Mm? Entonces, yo les recomiendo que para con sus pastores, o cuando hagan eventos, tómense en el trabajo de usar sus cámaras, si tienen una Nikon o lo que sea, y sáquenles buenas fotos en la más alta resolución. Cuando las estén editando en Photoshop, no les cambien la resolución. Así en el tamaño que quedó la imagen, trátenlas. ¿Sí? Y luego, si quieren siluetear, los que ya saben siluetear fotos, bueno, también quiten el fondo y guárdenla en PSD y manténganla así. ¿Listo? Cuando la integren a los diseños, cuando la llamen a Photoshop, no la rendericen, sino déjenla como un elemento, un objeto inteligente. Así no pierde su resolución original. Bien. Para los que no entendieron, tranquilos que ahora más adelante vamos a ver cómo tratar esto. Bien, nos resta ver para terminar PNG versus JPG. ¿Sí? Me encantan los memes que hay sobre los PNG porque no saben la cantidad de PNGs engañosos que hay en Google. Vos estás buscando de pronto un icono o una imagen y te la muestra con los cuadros y cuando la importas tiene los cuadros. Así que es un garrón. Bien. Entonces, la definición de PNG es un formato de imagen sin pérdida. O sea, PNG te ofrece, un PNG te ofrece una imagen sin pérdida, guardar una imagen sin pérdida o sin compresión. Es decir, todo el contenido de la imagen no tiene compresión. Un formato similar, que no lo nombré, pero se usa mucho, es para impresión, es formato TIFF, que es un formato literal sin nada de pérdida. Sí, bueno, a mí me ha pasado lo de Google, un montón de veces. Entonces, el formato TIFF es un formato muy, muy grande que literal no te comprime nada, pero para web, para redes sociales, para todo lo que tenga que ver con redes sociales o web, páginas web, etcétera, y email, todo lo que sea, internet, se debe usar es en PNG. Porque PNG te ofrece buena calidad sin tener todo el tamaño de un TIFF. ¿Sí? Ahora, el JPG, bueno, y antes de terminar, el PNG te ofrece la transparencia alfa, que es lo que te permite a vos tener elementos con transparencia. ¿Sí? JPG no te permite tener elementos con transparencia y es un formato con pérdida o compresión. Puede comprimir hasta 10 veces el tamaño original con la pérdida de calidad respectiva. Ojo, no es que JPG sea mal usarlo, realmente es muy estratégico. Por ejemplo, para sitios web, yo soy desarrollador de sitios web también, entonces hay muchas cosas de imágenes que yo las proceso primero en JPG, porque si sabes usar la compresión, puedes lograr imágenes muy livianas sin sacrificar tanta calidad. En cambio, que si subo en una web todo PNG, 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 voy a tener una web bastante pesada. Para Facebook, Instagram, Stories y todo esto no pasa nada. Manden PNG en su estado natural lo más grueso posible para que se comprima menos. Y en cambio no es tan recomendable usar JPG para redes sociales porque la imagen está subiendo con una pérdida ya y más encima Instagram, Facebook, Twitter, todo esto le aplican otra compresión más. De ahí la razón de que muchas veces cuando publicamos en Facebook, como que el post pierde calidad, ¿cierto? Hay muchos trucos para esto, pero bueno, eso está en internet, no me quiero meter ahí para eso, ¿listo? Bien. Muy bien, antes de ir al receso, voy a verlos aquí ahora sí a todos. A ver a la final. Aquí. No, perdón, acá. Me tocó usar 2 computadoras para poder. Bien. Bueno, tenemos un grupo de 20 personas, qué alegría, me alegra un montón. Claro, en Instagram te van un montón la calidad. Bien. Quiero dar un espacio para preguntas y aquí quiero que alcen la mano usando el botoncito de Zoom para alzar la mano. Y me gustaría que usen el micrófono por un momento para que hagan su pregunta. ¿Listo? Entonces no sé si alguien se quiere animar, alguien tiene una pregunta. Ahora, si no se anima con el micrófono, no hay problema. Simplemente mando un mensajito al chat y voy a responder la pregunta. ¿Ok?
que tenga que ver con lo que vimos. ¿Listo? Les adelanto la respuesta de una pregunta que es que se queden tranquilos, que les voy a compartir esta presentación luego, ¿sí? Y que esto está siendo grabado y todo va a quedar en nuestro canal de YouTube para que luego repasen allí. ¿Listo? Entonces, si alguien de pronto tenga alguna pregunta que quiera hacer antes de ir al receso. Ahí va. Ahí tengo una mano alzada. Bueno. Harold. Ah, no, perdón. Sí, Jack Harold. Bueno, ahí ya está. Cuéntanos tu pregunta, Jack. Hermano, buen día. Buen ¿Se me día. logra escuchar bien? Te escuchamos perfecto. Genial, genial. En primer lugar, gracias por la parte teórica. Creo que hemos aprendido mucho. Y la pregunta va de la siguiente manera. Bueno, en mi caso, estoy apoyando en el área de diseño en mi iglesia. Y resulta que ahora estamos trabajando con el tema digital, no redes sociales y todo ello. Entonces pasa que bueno, me han sugerido, porque todavía no he ido a la parte de impresión, pero justamente como usted estuvo hablando de la Sí, parte de impresión, ¿qué pasaría si yo ahora trabajo en un flyer, en un diseño, sí, y quiero imprimirlo? Me dijeron que en el tema del RGB y CMYK, entonces va a adulterar el tema de los colores. sí. ¿Cómo haría yo en ese caso? Porque por lo general yo trabajo en Photoshop. Trabajas en Photoshop. Ok. Entonces, sí, no sé usar mucho el Illustrator. Entonces, No hay por el problema. tema de más, mayor manejo y más facilidad para mí, entonces Sí, trabajo con el Photoshop, ¿no? bien. Entonces, ¿cómo podría hacer para yo postear una imagen en el flyer que me salga bien en lo digital y a De la la hora de la impresión. impresión no tener problemas, ¿no? No tener problemas con el tema de los colores? No Bien. sé cómo podría responder esta De pregunta. pronto ahí, de pronto, perdón, te interrumpí. ¿Ibas a decir algo más? No, no, no. Iba a decir gracias. No, por favor. Gracias a vos por la pregunta. Bueno, ese es un tema que no incluí en la parte de color para no ser tan extenso la parte teórica, pero bueno, voy a resumirlo lo más entendible posible. Para impresión, o sea, en color existen básicamente dos perfiles de color, ¿sí? Alguien me puede debatir que existen mucho más, hexadecimal, bueno, un montón. Pero básicamente existen dos perfiles de color. CMYK significa, a ver, cian, magenta, amarillo, que es hielo, y la K, que es black, negro, ¿cierto? Son 4 colores, ¿cierto? Estos colores en CMYK obedecen como a la base de color de las máquinas de impresión. Entonces, las impresoras generalmente tienen negro, cía, magenta y... ¿Para qué me confundí? Sí, cian, magenta, hielo, amarillo y negro. ¿sí? Generalmente las impresoras, litografías, etcétera, manejan el perfil CMYK porque es el de impresión. Esto aplica para gigantografías, flyers, todo lo que tenga que ver con impresión. Y RGB, que es RGB, es rojo, verde, eh, la B se me fue, y azul. RGB, ¿sí? Es rojo, verde, azul. RGB, sí. Red, green y blue. Bien. Entonces, esos 3 colores obedecen al perfil que usan las pantallas, básicamente, los dispositivos digitales. Teléfonos, monitores, computadores, todo, inclusive esto viene de los monitores de tubo, ¿cierto? Entonces, algunos los llaman colores fluo, bueno, no sé, no me parece, simplemente es el color RGB. Y es usado únicamente para todo lo digital, todo lo digital. ¿Qué es lo que sucede cuando se hace un diseño en RGB y se manda a imprimir? ¿Cierto? Que la máquina cuando va a imprimir va a intentar buscar el mismo patrón de CMYK y al no encontrarlo intenta reemplazarlo. Entonces, por ejemplo, cuando de pronto hacemos un diseño con un cian puro, ¿sí? Y lo mandamos a imprimir, ese azul o ese cian se oscurece, o cambia, o se invierte. O sea, es una lotería, ¿sí? ¿Cuál es mi consejo para esto? Cuando estén diseñando una pieza o un diseño que tenga que ir a redes sociales y tenga que ir a impresión también, ¿cierto?
En primer lugar, háganlo en CMYK. Entonces, ahora más adelante yo les muestro en Photoshop cómo se configura el color. Ahí usted dice archivo nuevo, hay una parte donde dice perfil de color, trabaje primero en CMYK. Entonces usted hace su póster en CMYK sin problema, asegúrese que la resolución del documento esté en 300 píxeles, porque si usted la manda en menos, se le daña. Entonces, para impresión necesita hacer el documento en CMYK y en 300 píxeles. Usted trabaja su diseño, todo. Bueno, cuando va a hacer las adaptaciones para redes sociales, crea un nuevo documento, pero con perfil RGB, ¿sí? Con perfil RGB. Y cuando usted empieza a arrastrar elementos de una pestaña a otra, el mismo perfil se cambia de modificar el color, ¿sí? Entonces se te cambia el color de CMYK. De pronto lo que casi siempre ocurre es que los colores de CMYK cuando pasan a un perfil de RGB se vuelven intensos, entonces nuevamente le ajusta el color en el nuevo documento. Y a partir de ahí empieza a diseñar todo lo que tenga que ver para redes sociales. No sé si me hice entender. Resumo. Primero trabaja la pieza para impresión en CMYK y a 300 ppp. Y luego arma otro documento y ahí trae los elementos que necesite para hacer la versión para redes sociales. Le manda impresión, el diseño que hizo en CMYK y le queda todo lo de RGB ya diseñado para las redes sociales. De esa manera usted no se arriesga a equivocarse, porque el error común es que como el RGB nos ofrece mejores colores en cierta manera, por eso les dicen colores fluo, porque son más intensos, entonces uno dice, ay no, pero es que yo quiero ver mi diseño ya con los colores que quiero, entonces le metemos el verde intenso, el cian puro, y nos volvemos felices por eso, y luego mandamos a imprimir eso, y es un desastre total. Entonces no, primero diseñen CMYK para impresión, y luego si hace la versión para redes sociales. Si usted no necesita mandar a imprimir nada, trabaja directamente en RGB. Ahora, en el caso de que de pronto usted diseñó algo para redes sociales y al pastor le gustó mucho y le digo, ¿sabe qué? Imprimas ese flyer que me gustó. Entonces usted no puede tomar el de redes sociales y mandarlo a imprimir directamente. No, pues usted abre su archivo en Photoshop, que estaba en RGB, crea otro documento nuevo en CMYK a 300 píxeles y arrastra los elementos nuevamente al documento CMYK nuevo y tiene que hacer el ajuste de color necesario para que se parezca lo que más pueda a la versión original. Y con eso usted tiene la garantía de que cuando se imprima se va a ver bien. ¿Respondí la pregunta? Sí, hermano, de verdad que muchas gracias. Una última acotación, disculpe la molestia, no Sí, sé si la podría hacer. sí, claro. En el caso de Photoshop, Espera, te interrumpo. De una vez, si sí, alguien más tiene una pregunta, vaya dejando la mano alzada o vaya escribiéndola, ¿listo? Continuamos contigo, Harold. ya, está bien, gracias. En el caso de Photoshop, Photoshop tiene una opción, si no me equivoco, para poder cambiar los colores, ¿no? Bueno, cambiar el RGB de CMYK o ajustarlos, como se pueda decir. Sí. Yo puedo hacer la misma en el mismo lienzo que estoy trabajando, puedo hacer el cambio o necesariamente tengo que crear un nuevo lienzo, porque he intentado cambiarlo desde el mismo lienzo que se está trabajando Sí. y a la hora que lo visualizo es totalmente distinto, ¿no? El color varía mucho Sí. y entonces no sé, ahora que usted me explica que hay que ajustar el color, ¿no? Que es una herramienta muy importante a la hora de la visualización. Por eso quería hacerle la pregunta si es Bien. necesario crear un nuevo lienzo o trabajar en el mismo. El problema de que trabajes sobre el mismo lienzo es que, en primer lugar, si tú guardas el archivo, ya pierdes la versión digital, o sea, la versión para redes sociales la perdiste. ¿Sí? Mínimamente, si quieres hacer eso, clona el archivo primero, cópiate el archivo y lo abres nuevamente para que no pises el anterior, no pises la versión de RGB. Abriendo el otro, digamos, el que crea la copia, por decirlo así, tú puedes hacer ese cambio. Tú vas a imagen, ajuste de color, creo que es, bueno, ahí cambias el perfil y sí, te va a cambiar el color necesariamente. Algunas veces el cambio no es tan fuerte. Algunas veces cambia muy leve y uno dice, bueno, pasa. Pero otras veces sí cambia bastante, ¿sí? Se afectan inclusive las sombras,
la edición a la imagen que le haya hecho, la foto se puede ver alterada. Por eso yo lo que recomiendo es que si tienes que pasar de RGB a CMYK, bueno, vas a tener que copiar el archivo y volver a adaptar los colores, retocar la imagen, etcétera. No tienes otra alternativa. O sea, no hay una herramienta mágica que ya te acomode los colores de RGB a CMYK y que se vea igual. No, no funciona así. Bien. Tenemos otra pregunta. Aquí está mi consulta. Es si mi iglesia maneja un color en el logo y casi es todo celeste, ¿es necesario que los diseños lleven celeste o azul? Lo que diseñé tiene que llevar ese color necesariamente. Otra pregunta es, me gustaría hacer juegos de colores por mes, una temática de color, ¿cree que se ve bien? O para un expectante o no es recomendable hacer cambios de colores. Y bueno, con mucho gusto, Harold. Bien, vamos a responder la pregunta de Cristina. Entonces, cuando el logo de nuestra iglesia ya tiene un color bastante dominante, lo ideal es mantenerlo, pero no necesariamente tiene que ser que todo el diseño es azul. No. Usualmente, por ejemplo, si ustedes miran lo que estoy haciendo con Cristómanos, hay un color que tiene presencia que es un azul. Es un azul. Pero lo complemento con negro, ¿sí? Ahora, lo que puedes hacer, lo que te recomiendo, Cristina, si quieres como resolver un poco esto para darle más dinamismo al diseño, es que crees una paleta de colores fría, más o menos fría, ¿sí? Que gire en torno al azul, ¿sí? Elige colores que no compitan con el azul, sino que lo complementen. O sea, puedes lograr cosas muy buenas eligiendo una buena paleta de colores que complementen al azul. Entonces, por más de que de pronto el azul sea dominante, pero tienes una paleta que complementa al azul, puedes hacer diseños en alguno de los colores complementarios y la presencia del azul, así sea en menos cantidad, no va a molestar, ¿sí? Sobre la paleta de colores por mes, me parece demasiado. Me parece demasiado porque, digamos que si te pones a pensar, una paleta por mes equivale, supongamos, a que publiques 3 diseños por semana, ¿sí? En las redes sociales, equivale a 12 diseños. O sea, cada 12 diseños vas a estar cambiando la paleta de colores. En primer lugar, para mí eso es complicarse un poco, ¿sí? Y en segundo lugar, si no logras trabajarlo bien, va a volverse confusa la identidad de color de tu iglesia. Lo que te recomiendo, mi consejo, humildemente, es que tomes una paleta de color para mínimo 6 meses o un año, ¿sí? Pero la paleta de color puede ser, no sé, 6 colores que complementen al azul, ¿sí? Pueden ser 6 colores que complementen al azul. Y ahí tienes para divertirte todo el año. Y no vas a estar exponiendo tanto tu perfil a cambios de color. Entonces, yo te recomendaría que si tu logo, el logo de la iglesia, tiene un azul, no lo dejes de lado, porque de todas formas las personas que asisten a la iglesia ya están de una u otra forma relacionadas con ese color. Entonces, si tú les presentas otro color distinto en redes sociales, como que vas a empezar a hacer que la gente no termine de identificarse con la iglesia. Y es fundamental que los que se congreguen en una iglesia se identifiquen con su iglesia. Entonces te recomiendo que elijas si quieres una paleta de colores rica, ya elígete 5 colores si quieres, pero que no compitan con el azul. Por ejemplo, si tienes el azul como dominante, no elijas un rojo para complementar el azul. No elijas un amarillo intenso para complementar el azul. Vas a tener que usar colores más opacos, pero lindos, o sea, hay muchos. De hecho, en las herramientas del link que te pasé, en esas herramientas te pueden ofrecer combinaciones de colores en base a un color, te dan alternativas. Y generalmente el azul puede complementarse con violetas, con verdes claros, ¿cierto? Con una versión del azul más oscura, con los grises, con el mismo negro, ¿cierto? Ahí tienes para divertirte, pero no elijas un color que compita con el color base, ¿no? Bien.
¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿O ya quieren ir al receso? ¿Nadie más tiene una pregunta? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a regresar en 10 minutos, si les parece. Regresamos en 10 minutos y ya vamos a comenzar a pleno con Photoshop. Los que no han descargado las fuentes, descárguenlas. ¿Hasta qué hora dura la clase de hoy? Y debe haber planeado 3 horas, pero a ver, llevamos recién llevamos 1 hora y media. Bueno, yo espero que en 1 hora y media terminemos. Las otras 2 sesiones, la teórica fue un poco más larga, pero ya en la práctica yo aspiro a que sea 1 hora y media, máximo 2 horas. Así que en hora argentina espero terminar a las 13, dando lugar al sorteo y a las preguntas. Así que bueno, pero no se preocupen, si de pronto se tienen que ir antes, pues esto va a quedar grabado. ¿Listo? Así que bueno, nos vemos en 10 minutos, o si quieren menos, 7 minutos, 8 minutos, yo les coloco el contador de 5 minutos para avisarles que vamos a comenzar. ¿Listo? Así descansan un poco. Bueno, nos vemos al rato.